Ya iremos con el detalle de ese pronóstico que anticipa lluvias para la región metropolitana, para Santiago, este fin de semana. Pero antes, sin duda, la noticia internacional está centrada en Egipto, en la conferencia de las partes, la COP27. Van 27 reuniones ya desde que se crearon en 1995, allá en Berlín, en Alemania. ¿Se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? Bueno, de eso vamos a conversar en un ratito. Antes queremos relevar el rol que va a tener Chile en esta conferencia mundial sobre cambio climático. Escuchamos las impresiones antes de su viaje de la ministra de Medio Ambiente de nuestro país, Maysa Rojas. Estamos en un contexto de cambio climático. Esta semana comenzó la conferencia de las partes, la COP27 en Egipto, donde los casi 200 países del mundo se juntan para enfrentar el cambio climático y implementar las medidas para que podamos cumplir con el Acuerdo de París. Acuerdo que firmamos el año 2015 para limitar el calentamiento global, muy por debajo de los 2 grados y hacer los esfuerzos para limitarlo a 1,5. Ese es el compromiso. Temperatura. Todos los países que firmaron el Acuerdo de París han entregado sus compromisos. Y ahí están los países grandes también, en concreto Estados Unidos y China, ¿verdad? Que hoy en día son los países que más emiten estos gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global. La presidencia de Egipto ha solicitado a Alemania y a Chile a cofacilitar la discusión sobre pérdidas y daños. Pérdida de daños se refiere a los impactos del cambio climático que van más allá de lo que nos podamos adaptar al cambio climático. Ahí está. Este viernes viaja, de hecho, la ministra de Medio Ambiente de nuestro país hacia Egipto, pero nosotros ya tomamos contacto con la delegada internacional de Greenpeace, Stephanie González, quien se encuentra precisamente en esa zona de África. Nicole, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy contenta de poder contarles un poquito desde acá, desde los lugares donde están ocurriendo las negociaciones. De hecho, me arranqué de una de las zonas donde estaba siguiendo la negociación directamente para poder conversar con ustedes y contarles un poco cómo va esto, porque si es que hoy día desde la sociedad civil estamos acá en Egipto es porque no lo estamos haciendo muy bien en materia de acción climática real. Sí, y nos interesa también saber eso, ¿no? Más allá de las noticias oficiales que nos llegan en abundancia, el aspecto crítico, mirada desde Greenpeace, desde también la ciudadanía. Hasta lo que va, falta mucho todavía, digamos, pero hasta lo que va, ¿qué es lo que puedes rescatar de lo que va de esta COP27? Bueno, lo primero que hay que saber es que esta COP27 es una COP que ocurre en África. Y el hecho que nos escuchan los aviones acá que vienen del Cairo con mucha gente llegando todavía, por eso a veces un poquito de ruido. Pero esta es una COP que ocurre en África y eso significa que las necesidades del sur global, de los países más vulnerables, de los países que no han sido responsables por la crisis climática que estamos viviendo y sin embargo están viviendo de manera más fuerte sus impactos, son los que se ponen sobre la mesa. Si hoy día estamos acá es porque no hemos logrado la meta, ¿cierto? Este compromiso de poder mantener la temperatura en los 1,5 grados no se está cumpliendo y las políticas implementadas por los países a nivel mundial nos están llevando a una ruta de aumento de temperaturas de casi 3 grados, es decir, el doble de la meta que nos deberíamos poner para no tener impactos catastróficos. Y estos impactos catastróficos no es algo que vaya a ocurrir a futuro o que vaya a ocurrir en 20 años más, sino que están ocurriendo hoy día. Y es por eso que, como mencionaba la ministra Maysa Rojas, uno de los temas prioritarios de esta cumbre tiene que ver con las pérdidas y los daños, porque como no hemos mitigado, no hemos desfosilizado nuestra economía, no hemos invertido en suficiente adaptación, hoy día estamos sufriendo pérdidas que son irreversibles. Y parte del debate en esta COP es cómo los contaminantes históricos de las grandes naciones que se han hecho ricas a costa del cambio climático pagan una deuda para que se puedan manejar y movilizar flujos financieros que permitan a los países más vulnerables, que no son los responsables de la crisis climática, poder tener financiamiento para las pérdidas y los daños, pero también para adaptación y para mitigación. Entonces, financiamiento, pérdidas y daños, implementación, 1,5 son parte de los conceptos clave en esta COP y que ya se están escuchando acá alrededor en todas las salas de negociación.
Claro, y ahí Chile tiene un rol preponderante, lo decía la ministra también, esta cooperación con Alemania para poner en el papel lo que tú estabas diciendo, los daños, las pérdidas que ha ocasionado la inacción hasta este momento. ¿Cómo analizas tú en la previa el rol que jugará Chile en esta COP? Sí, bueno, es importante decir que el tema de pérdidas y daños nunca antes había estado en una agenda de la COP. Sí, es primera vez que el tema de pérdidas y daños se está conversando de manera oficial como parte de la agenda oficial de la COP. Ya por eso es tan importante esta COP 27. Y ahí la presidencia de Egipto le pidió a Alemania y a Chile, a un representante de los países del norte y a un representante de los países del sur, que ayude a facilitar un poco esta conversación. ¿Cuál es el principal logro que hay que obtener de esta COP en materia de pérdidas y daños? Acá lo que están pidiendo muchos países del sur global, las organizaciones de la sociedad civil, es que esta COP acuerde generar un mecanismo financiero que permita movilizar recursos para pérdidas y daños para los países que están en vías de desarrollo. Y ya hemos empezado a ver como las tensiones que hay en poder comprometer realmente y acordar esta como facility económica, esta infraestructura financiera en el marco de esta COP. Entonces se da esta típica lucha clásica que vemos en todas las cumbres, que es muy triste, que es los países desarrollados no queriendo movilizar los recursos financieros y por lo tanto los países en vías de desarrollo dicen, bueno, ¿cómo nos piden a nosotros que desfosilicemos nuestras economías si el mundo desarrollado que ya se desarrolló no está dispuesto a movilizar recursos? Esa es una de las grandes tensiones y la verdad es que esto está todo conectado, o sea, mientras más invirtamos en reducir los combustibles fósiles, en eliminarlos progresivamente, menos vamos a tener que invertir después en los impactos del cambio climático. Entonces esto se tiene que ver de manera en conjunto y una de las cosas que también se empieza a conversar durante esta cumbre es la nueva meta de financiamiento global para el cambio climático. Actualmente teníamos una meta de financiamiento que son los famosos 100 billones que todavía no se cumple y tenemos que negociar ahora cuál va a ser la meta para el 2025. Y ayer escuchamos los diálogos de los distintos ministros de diferentes países sobre esta nueva meta y todos dijeron las necesidades que hay de financiamiento climático, porque no hemos hecho el trabajo como humanidad y sobre todo las economías más contaminantes. No han hecho el trabajo, ya no son billones, sino que son trillones. ¿Sí? ¿Cómo vamos a movilizar esos trillones si los 100 billones comprometidos hace años ni siquiera se están cumpliendo hoy día? Y esa es parte del debate y de las cosas que se van quedando como estancadas en cuanto a discusiones acá en la COP27 en Egipto. Claro, lo reseñas tú muy bien, ese compromiso al Acuerdo de París 2015, o sea, ya han pasado 7 años y aún no se ve ese dinero de parte de los países desarrollados para los que están en la pobreza derechamente o en vía de desarrollo. Habrá que ver si esta vez funciona. ¿Cuál es el ánimo que ves tú? ¿Hay un ánimo distinto a anteriores o vamos por la misma, no? No, yo diría que vamos muy lento. Acá hay un concepto clave que es el concepto de justicia climática. ¿Sí? Acá tenemos que incorporar una perspectiva de justicia, donde cuando hablamos de financiamiento no estamos hablando solamente de plata, ¿sí? No es una discusión que se reduce a un monto. Estamos hablando de cómo hoy día las comunidades más vulnerables, que hoy día están viviendo los eventos meteorológicos extremos, los huracanes, ¿cierto? Nuestro país, por ejemplo, que ve la sequía, los impactos del cambio climático, las olas de calor, lo que ocurría en Asia con las inundaciones. ¿Cómo logran poder adaptarse a este tipo de situaciones y cómo también logran recuperarse cuando ya se generaron daños que son irreversibles? ¿Y por qué las comunidades menos responsables del cambio climático tienen que pagar estos costos? Hace unos años salía un informe de la ONG Oxfam que decía que el 1% más rico del planeta era el que emitía todos los gases de efecto invernadero del planeta. Entonces, no todos somos igual de responsables de la crisis climática. Por supuesto que se requiere de un esfuerzo global para poder enfrentar la crisis climática y ecológica, y eso significa reducir y eliminar los combustibles fósiles, significa proteger la biodiversidad, nuestros océanos, nuestros bosques nativos, nuestros humedales, en Chile nuestros glaciares que nos permiten manejar de mejor manera los impactos, poder adaptarnos, significa también terminar con mecanismos financieros, la verdad, como estas compensaciones de carbono, creer que yo puedo seguir contaminando pero le compro bonos de carbono a otro porque eso ha demostrado no funcionar, y avanzar en una verdadera acción. Pero no se le puede pedir a países que no son los responsables, que tienen grandes índices de pobreza,
que hagan todo esto si es que no tienen recursos financieros. Y acá hay una deuda pendiente que tienen que pagar quienes han contaminado, quienes se han beneficiado de esta contaminación y que tienen la responsabilidad y el deber de movilizar esos recursos de manera adecuada hacia los países que todavía no tienen los recursos para poder hacerlo. Y esa es la voz que alza la ciudadanía y una serie de organizaciones como por ejemplo Greenpeace, quien a través de su delegada internacional Estefanía González nos ha puesto al día de lo que va en esta COP que recién comienza. Se viene la próxima semana sin duda trascendental y esperamos estar en contacto para ir comentando las novedades en esta cumbre climática. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a usted y un abrazo muy grande en particular para ti, Alejandro, y para todo el equipo allá. Igualmente, que estés bien. Ya, pues eso está pasando ya en la COP. El diagnóstico que hacía Estefanía lo hemos escuchado esta y esta. El tema es que cuando ese diagnóstico tiene que pasar al remedio que nos están recomendando los científicos, ahí se hacen todos los lesos. Ojalá no sea la ocasión. Claro, no está Rusia, no está China, con sus primeras autoridades presentes en Egipto, por ejemplo. Esa ya es una señal. Están preocupados de otras cosas, uno está jugando a la guerra. Bueno, ojalá algún día se le ponga el cascabel al gato.